¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y atentos a lo que vamos a hablar hoy, porque como bien sabéis, y para los que no, las elecciones de México están a la vuelta de la esquina. Este 2 de junio van a elegir a su nuevo presidente. Como bien sabéis, el actual presidente es AMLO, quien ya no va a continuar en la presidencia, y hay 3 nuevos candidatos que están por tomar pues ese puesto, ¿no? Entre ellos podemos ver a Claudia Sheinbaum, familia de 61 años, también tenemos por otro lado a Xochitl Gálvez, que también tiene 61 años, y por último tenemos a Jorge Álvarez Maínez, que tiene 38 y está también postulando para ese puesto presidencial. La cosa es que seguramente el puesto sea para una de las 2 mujeres, que de hecho es algo histórico en México. Va a haber por primera vez una presidenta, que yo considero es algo positivo para el mundo, ¿no? Pero la cosa aquí, familia, este vídeo yo lo he hecho porque hay un tema en México, al igual que pasaba en El Salvador, y como bien sabéis, Nayib Bukele pudo solucionar el problema de las bandas muy bien, y México a día de hoy sigue teniendo esos problemas con el narcotráfico. Evidentemente México es un país mucho más grande, en el que pues erradicar este tipo de problema es más complicado, ¿no? Ya que El Salvador es un país más pequeñito y México es muchísimo más grande, con lo cual si hubiese que aplicar un método como el de Bukele, creo que habría que hacerlo, pero fraccionado, ¿no? Hacer varios CECOT y tener varios grupos en los que empezar a eliminar pues este problema de las bandas y del narcotráfico. Pero es muy complejo, y esto es uno de los problemas a los que se van a enfrentar los nuevos candidatos, que repito, seguramente según las encuestas y los sondeos se están dando por ganadora, o que va en la cabeza Claudia Sheinbaum, familia, lo cual pues creo que Claudia Sheinbaum, o si en caso de que Xochitl llegase a la presidencia, deberían de afrontar este problema. Y ojo, porque Xochitl, por ejemplo, con el clip que vamos a ver ahora, hablaba de que no prefiere ninguno de los 2 métodos. Mirad, si no lo creéis, vamos a ver lo que dijo Xochitl. ¿Cuál sería tu diálogo con la delincuencia? ¿O no habría diálogo? ¿Tú vas a dar también abrazos y no balazos, o vas a preferir dar balazos en lugar de abrazos? Ni una de las 2 cosas. Venga. Hay que aplicar la ley. Abrazos y no balazos fue una ocurrencia criminal, porque los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos han sido para los ciudadanos. Entonces tenemos que ir a una política que aplique la ley. La ley se tiene que aplicar, pese a quien le pese, y el presidente lo sabe. Ahí hemos escuchado las palabras de Xochitl acerca de esto. La verdad que piensa un poco como Bukele, por así decirlo. Y ahora también vamos a escuchar lo que dice la otra candidata, que supuestamente es la que está postulada como para ser la nueva presidenta de México. Según los sondeos y cómo está la situación, parece ser que Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta, pero de todo puede pasar. Todavía quedan 2 semanas pues para que la gente vaya a votar a las urnas, y esto es lo que ha dicho ella acerca del tema de las bandas. Normalmente se dice abrazos, no balazos, ¿no? Yo como lo veo es que los abrazos son para los jóvenes. En la época de la guerra con Calderón se atrevió a decir el entonces presidente Espurio, porque ni siquiera ganó la elección, de que había daños colaterales en una guerra que definió él que debía ser una guerra al interior de nuestro país. Y aquí lo que hay que hacer es darle alternativas a los jóvenes, que no se acerquen a las bandas delictivas. Ahí tenéis las palabras de Sheinbaum. ¿Qué os han parecido tanto las de Xochitl como las de Sheinbaum, familia? En los comentarios ponérmelo. Pero además ahora, como no, tenemos que poner al precursor de cómo solucionar el tema de las bandas, Nayib Bukele, está claro. Y es que esto es algo que hemos hablado muchísimo en el canal, esos debates eternos sobre los derechos de las personas honradas y los derechos de los criminales, que estos segundos sí que se merecen unos derechos, pero siempre y cuando estén a la cola de la gente que de verdad sí que se lo merece, que son las personas que se levantan cada día para levantar el país, para hacer infraestructura, para ofrecer un servicio pues al pueblo, gente que te ayuda, que te escucha, que te intenta hacer ser feliz. Esas personas van por encima de cualquier otro criminal, y este es uno de los problemas a los que se va a enfrentar México. AMLO lo ha intentado, y sabéis, abrazos y no balazos, y no ha tenido el éxito esperado. Y eso que Nayib Bukele y AMLO siempre se han llevado bien, pero en este tema han discrepado bastante. Y es que bueno, no vamos a quitar mucho tiempo y vamos a escuchar, familia, lo que dijo Bukele acerca de los derechos humanos de las personas honradas, y espero que los que lleguen a la presidencia, las mujeres que van a llegar a la presidencia en México, puedan cumplir con esto que vamos a escuchar de Nayib Bukele. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho, y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada.
Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Ahí hemos escuchado al padre de cómo solucionar el problema de las bandas. Recordar que aplicar esto en México, familia, es totalmente diferente. México es mucho más grande, hace frontera con Estados Unidos, hay otros factores a tener en cuenta, pero estoy seguro de que si Nayib Bukele fuese el que debe de ingeniar un plan para poner seguridad en todo el país, yo creo que funcionaría. Yo ya lo he dicho alguna que otra vez en el canal, no es el método Bukele en sí lo que funciona, sino es Bukele quien está detrás, que es capaz de generar un plan con lo que ve, con las situaciones que tiene a su alrededor, las analiza, las estructura y busca una manera de encontrar esa solución. Así que es verdad que el método Bukele per se no se puede aplicar en México tal cual, pero si pones a una persona, repito, como Bukele, que es capaz de analizar, te va a crear un plan, un programa que sí que va a funcionar, con lo cual, más que el método Bukele, es Bukele y su forma de pensar. Y nada, familia, esto es la noticia de hoy. Esperemos que los hermanos mexicanos tengan pues una presidenta que sea capaz de acabar ya definitivamente con este problema. Llevará mucho tiempo porque no es fácil, son cosas que no ocurren de la noche a la mañana. Nayib Bukele lo logró en 5 años y El Salvador es mucho más pequeño, recordar, así que con paciencia. Esperemos que los hermanos mexicanos gocen pues de esa paz que es tan buscada en todo Latinoamérica. Y nada, familia, aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y cuidaros. Chao.